¿Sabías que Rafael de la Hoz fue un gran referente de la arquitectura en los años 50? Supo introducir en sus proyectos elementos innovadores que perduran a pesar del paso del tiempo y con lo que ha cambiado el mundo de la arquitectura. ¿Y sabías que la restauración de este edificio, que es la Diputación Provincial de Córdoba, también fue obra suya? Vente con nosotras a descubrir los trabajos más emblemáticos de Rafael de la Hoz en Paseando por Córdoba. Matilde. Hola, Amparo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Muchas gracias por hacer este Paseando por Córdoba tan especial con nosotros, porque vamos a conocer un poquito más, si es que se puede, quién era tu padre y sobre todo esa parte personal, porque como arquitecto y como profesional, Rafael de la Hoz, desde luego decir su nombre es decir Córdoba, pero creo que nos tienes que contar más cositas, ¿no? ¿Cómo era tu padre? Bueno, es difícil que sea objetiva, pero en primer lugar daros las gracias por invitarme A ti. Y por hacer este programa sobre mi padre, ¿no? O sea que en nombre de toda la familia lo agradezco. A vosotros. Cuéntanos, ¿cómo era él? Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Pues para mí, pues es una persona excepcional. Creo que como profesional, pues ya se sabe, ¿no? Su obra es de todos conocidos. Pero como persona, pues yo destacaría de él, como te diría, como cualidades importantes, pues su honradez, Sí. su dedicación a su trabajo, Sí. y su integridad. Creo que y luego, personalmente, su bondad. También. Era una persona fundamentalmente muy buena persona. Bondadosa. Muy bondadosa. Bondadosa. Sí. Si te parece, vamos a ir andando porque hemos quedado en este punto, porque bueno, podríamos haber quedado en cualquier otro de Córdoba, porque es verdad que la firma de tu padre está muy presente en muchísimos lugares de Córdoba, pero hemos quedado aquí por esta exposición, por esta muestra que hay de una parte de su trabajo. Yo creo que lo bonito también de él y lo importante es que a día de hoy continúa en boca de todos los cordobeses precisamente por estas muestras que podemos ver. Sí, mi padre, aunque como vosotros sabéis, mi padre de nacimiento era madrileño, Sí, y mi familia paterna también era de Madrid. Sin embargo, mi padre de vocación era cordobés. Él fue una persona que estuvo muy unida a Córdoba, muy vinculada, y que su corazón estaba en Córdoba. Sí. Entonces, yo creo que eso también se nota, se traduce en las obras que él hizo aquí, cómo él las vivía, cómo se involucraba en sus proyectos, ¿no? Es importante efectivamente porque le ha dado forma a Córdoba. Además, una forma que ya va a estar para siempre, como decimos, pero que con el paso del tiempo, a ver cómo lo explico yo, la ciudad ha ido evolucionando, pero todo lo que él ha hecho sigue encajando. Es verdad que en el mundo de la arquitectura han cambiado muchísimas cosas y, sin embargo, los pasos que él ha dado tan firmes continúan siendo una realidad hoy en día y además de peso. O sea, creo que eso también es importante, que no ha sido una moda lo que él ha hecho. Yo creo que en ese aspecto mi padre era una persona, bueno, que yo lo diga, es muy inteligente, una alta capacidad intelectual. Tuvo visión. Y se podría decir casi un visionario de la arquitectura. O sea, porque hay proyectos de él, y por ejemplo tenemos el proyecto que hizo para la sede del que iba a ser el ayuntamiento, en el año 1974, por encargo del entonces alcalde, Antonio Alarcón. Sí. Y es un proyecto con una vigencia totalmente actual. Es más, yo creo que hoy en día sigue siendo innovador, nuevo. Sin duda. Y hace 50 años que lo hizo. Entonces, esa visión que él tenía de futuro, de la arquitectura, yo creo que fue lo que lo hizo excepcional como arquitecto. Sin duda alguna. ¿Te parece que nos acerquemos aquí al busto que tenemos? Sí. Porque aparte de muchas de sus obras, está él muy presente, como tiene que ser, claro. Sí, es un busto que le hicieron ya, bueno, era un poco ya más mayor. Y tenemos también, que creo que es interesante, su mesa de trabajo. Pues vamos para allá, si te parece, la vemos, porque sí que es un rincón de esta exposición que llama muchísimo la atención. Aquí trabajaba él.
Él trabajaba, él siempre proyectó en la mesa de trabajo. Y bueno, mi padre trabajaba todos los días del año. Sí. Sí. Él no descansaba. No. Él los domingos se marchaba al estudio por la mañana y se iba a estudiar, a trabajar, porque para mi padre la arquitectura no era su trabajo, era su vocación, era su hobby, ¿no? Entonces, su pasión totalmente, ¿no? Vamos, tanto es así que él tuvo un infarto cerebral el 13 de diciembre de 1998, y que era un domingo por la mañana, y él estaba en el estudio. O sea, a él le dio el infarto sentado delante de esta mesa de trabajo. Delante de esta mesa de trabajo. Sí. Que fue un infarto que luego posteriormente estuvo año y medio en coma, pero ya nunca hasta su fallecimiento. O sea que a él literalmente, digamos que la muerte le pilló trabajando un domingo en el estudio. Trabajando un domingo en el estudio, fíjate. Claro, era lo que más hacía y además lo que más le llenaba. Totalmente. Era parte de él. Yo creo que eso también hay que señalarlo, ¿no? Que hay gente que separa mucho su trabajo de la propia persona. Él no. Él todo lo fundía en ese sentido. Sí, como he dicho, es que la arquitectura para él era su pasión, era su vocación, ¿no? Entonces él se iba todos los domingos a trabajar al estudio, ¿no? Eso es porque, bueno, él disfrutaba con su trabajo, ¿no? Para él no era un trabajo, era una diversión. Una diversión. Pues Matilde, como nos queda todavía mucho por conocer y por saber de tu padre, si te parece, yo me quedo viendo aquí estos detalles y mi compañera Andrea te espera en otro punto que también lleva la firma de él, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues ahora nos vemos. Ahora Gracias, Matilde. Así. Hola, Buenos días, Andrea. Matilde. ¿Qué tal? Pues mira, me he venido yo para esta parte de la exposición porque además de todas las cuadros que hemos visto también, de esa silla donde él también creaba los proyectos, tiene aquí también una serie de recuerdos en esta exposición que conmemora esos 100 años, ese centenario del nacimiento de tu padre, que a mí me han llamado mucho la atención porque hay fotografías que yo digo, a ver, ¿quiénes son? Porque son parte de la familia. Cuéntame, ¿esta fotografía que vemos aquí? Es un dibujo. ¿De quién se trata? Mira, este dibujo es un dibujo que hizo mi padre y es mi abuela Enriqueta Arderius. ¿Tu abuela? Mi abuela paterna, sí. Era su madre y él tenía pues como unos 18 años cuando le hizo el dibujo, porque mi padre dibujaba muy bien y entonces él, dibujaba, hacía dibujos de boceto, ¿no? Y este lo tenía yo y de las cosas que he cedido para la exposición, este es uno de ellas porque me pareció muy entrañable, ¿no? Una exposición que abarca... Esta es su obra privada, porque luego hay otra exposición en lo que es la Diputación. La Diputación, que también la vamos a ver luego. Que es sobre su obra pública. Así es, porque él compaginaba esa labor funcionarial en la Diputación de Córdoba, de la que tuvo ese puesto allí como arquitecto de Córdoba provincial, pero también lo compaginaba con su obra privada, como efectivamente, en este caso. Sí. Y cuéntame, porque llegamos aquí y hay unas construcciones que él hizo, unos proyectos muy importantes en nuestra ciudad. Aquí estamos viendo una especie de chalet. Sí. Este chalet es el chalet que él hizo, el chalet Canals, que se lo encargó Diego Canals, que era un ginecólogo, amigo de mis padres, y fue uno de los primeros proyectos, además es un proyecto muy bonito. Y te voy a contar una anécdota sobre el encargo de este proyecto. Cuando Diego Canals le encarga a mi padre el proyecto, le dice: te voy a dejar que hagas lo que quieras, solamente te voy a poner una condición, que es el número de dormitorios. Entonces le dio totalmente libertad. La libertad para hacer el proyecto como él quisiera. Y la verdad que bueno, es un proyecto de las obras más emblemáticas también de mi padre, de su primera etapa, cuando empezó como muy joven como arquitecto. Pues si te parece, vamos a continuar por esta exposición, porque ahora llegamos a otra parte que es también muy compleja y que compone todo lo que estamos viendo, porque partimos de los recuerdos y llegamos a una sala con mobiliario que tu padre creó. Proyectos que se mantienen aquí, que han sido cedidos a esta exposición, y que él mismo hizo, ¿no? Sí, todo esto es mobiliario diseñado por mi padre. Este mueble, que además me voy a permitir el cerrarlo para que lo podamos ver, como... Es el que hemos visto en esa fotografía. Efectivamente, es un mueble bar. Un mueble bar. Y sí, la tela es la original que tenía cuando él lo hizo.
¿Y se sigue manteniendo todo este mobiliario tal y como es? Este mueble está exactamente tal como él lo hizo, que era un mueble Val que él diseñó para su propia casa, o sea, para la casa nuestra. ¡Qué maravilla! Y fíjate que el mueble, si veis el cable, tiene luz interior. O sea, que eso, estamos hablando de principios de los años 50, o sea, que en ese momento era una novedad total. Ha sido un mobiliario muy complejo que para esa época era muy innovador. Exactamente. Como era tu padre, que tenía también ese toque, ese estilo modernista, pero que encajaba en la sociedad tradicional, compaginaba. Bueno, al principio también tuvo sus detractores, o sea, porque no todo el mundo comprendía su obra en esos momentos, ¿no? Era una obra pues muy innovadora, muy disruptiva sobre lo que se había hecho hasta entonces en la ciudad. Y pues tenía personas, es lógico que no todo el mundo le gustaba, pero con el tiempo pues todo el mundo terminó de alguna manera valorando su obra, aceptándola. Así es, porque en todos sus proyectos mantenía esa parte tradicional, pero metía ese toque modernista que poco a poco fue un gran referente en este estilo sobre los años 50. Sí, mi padre termina la carrera y ya mi abuelo había fallecido, mi abuelo Rafael de la Hoz Saldaña había fallecido cuando él estaba todavía estudiando la carrera, pero el estudio de mi abuelo permaneció abierto hasta que él terminó la carrera y se hizo cargo de él. Entonces un arquitecto amigo de mi abuelo fue el que se hizo cargo en ese periodo de transición. Y mi abuelo, que Rafael de la Hoz Saldaña, que él había venido a Córdoba porque también sacó la plaza de arquitecto de la Diputación. Por eso mi padre estuvo viviendo aquí en Córdoba, sí, durante todos esos años. Y a él fallecer, mi abuelo, la plaza de arquitecto de la Diputación, que se queda provincial, se queda vacante. Cuando mi padre termina la carrera, mi abuela Enriqueta Arderius le insiste mucho en que él se presente a la oposición. Sí. Y se presenta, efectivamente, se presenta a esa oposición y la gana, ¿no? Entonces, una vez que termina la carrera, por eso se instala de nuevo en Córdoba, porque él estaba estudiando la carrera en Madrid. Tenemos delante una maqueta de un colegio mayor, que con esta maqueta tu padre obtuvo un Premio Nacional de Arquitectura. Cuéntame, ¿qué nos encontramos aquí? Sí, efectivamente. Esta es la maqueta del Colegio Mayor Aquinas. Sí, de Madrid. Sí, en Madrid. Y bueno, un poco voy a contar un poco la historia. Mi padre estudia en Madrid la carrera, como ya lo sabemos, y allí conoce al padre Aguilar, que es un dominico con el que traba mucha amistad. Bueno, fue una amistad que duró toda la vida. De hecho, fue el que casó a mis padres, nos bautizó a nosotros, nos dio la primera comunión. O sea, el padre Aguilar para nosotros era parte de la familia, efectivamente, ¿no? Y allí, una vez que termina la carrera, él le encarga a mi padre y a José María García de Paredes, que es otro de los arquitectos que había estudiado, compañero y muy amigo de mi padre, les encarga el proyecto del Colegio Mayor Aquinas. Es obra de los dos y con esta obra reciben el Premio Nacional de Arquitectura. Premio Nacional. Sí. Y era muy joven cuando lo recibió también. Muy joven, tenían 20 y pocos años. Claro. Salió apenas de la carrera y ya sí, tuvo un premio nacional, que se dice pronto, pero... Sí, si no recuerdo mal, creo que fue en 1956 cuando le da el Premio Nacional. Y en el 50 fue titulado. Sí, efectivamente. Increíble. Fue una de sus primeras obras y por la que ganaron el Premio Nacional de Arquitectura. Increíble. Eso también a ellos le dio un prestigio, claro, que los lanzó un poquito. Pues si te parece, me voy a quedar por aquí, porque me ha gustado mucho esta exposición y quiero echarle un ojo más a fondo. Y luego te veo otra vez para que nos cuentes más cosas acerca de tu padre, ¿vale? Muy bien, pues nada, pues hasta ahora. Matilde, que nos encontramos otra vez en otro punto. Muy bien, Amparo, Mira, encantada. yo estaba viendo aquí esta placa
Cuéntanos, nos encontramos en un sitio que lleva la firma de tu padre y además ese toque especial que él le ponía a todos sus proyectos. ¿Dónde estamos y qué implica esta placa? Bueno, un poco, estamos en la Cámara de Comercio, que fue el primer edificio que hizo mi padre. Como estamos viendo, fue por encargo en ese momento de su futuro suegro, de mi abuelo Pepe Castanis, y que en ese momento era el presidente de la Cámara de Comercio. Mi padre estaba terminando la carrera cuando le encargan el proyecto de la nueva sede, y él un poco, pues la verdad que se siente, digamos, abrumado, ¿no? por el encargo. Acaba de el peso de un encargo como ese, exactamente. Y entonces él le propone compartir el proyecto a un íntimo amigo suyo, además, que fue José María García Paredes, con el que tuvo una amistad toda su vida, íntimos amigos. Y esta obra, esto lo hacen los dos, ¿no? Son los dos los que hacen esta obra, y es una obra que, bueno, para mí es una joya. Creo que es de las obras más bonitas de mi padre, porque además él se involucra y diseña todo, hasta el último detalle. Todo está diseñado por él. Sí, todo, o sea, lo que es el mobiliario, cualquier detalle, ¿no? Todo. Entonces, bueno, pues... Llama mucho la atención porque vamos a ir viendo detalles. El mostrador, ¿verdad? El mostrador es que impresiona. Y además, la forma en que el espacio lo divide de una forma sin compartimentarlo, sino que hace, te digo, con distintos, con mobiliario, con cambios en las tonalidades, es lo que hace, te digo, este espacio único, ¿no? Bueno, y esa escalera, ¿no? La escalera, yo creo que es el elemento fundamental cuando todos pensamos en la Cámara de Comercio, se nos viene a la mente directamente la escalera de tu padre. Mi padre le da un tratamiento a las escaleras que no es solamente una cosa para subir y bajar, sino que tiene otro protagonismo, ¿no? No solamente aquí, sino en muchas de sus obras, ¿no? La escalera en sí ya es un elemento de decoración especial, ¿no? Y esta escalera con ese pasamanos saliendo desde el suelo, pues claro, es que sale desde el suelo, es que tiene unos detalles que hacen que sea una escalera muy peculiar, no es una escalera al uso. Efectivamente, ya te digo que, bueno, esta fue la primera escalera que él proyectó. Así que, bueno, fue una cosa totalmente innovadora, ¿no? Y a partir de aquí comienza ya a despegar esa carrera meteórica que él ha tenido, pero cuéntame de dónde viene esto de la arquitectura en tu familia, porque tengo entendido que son varias las generaciones que se han dedicado a la arquitectura. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, ya mi sobrino es el cuarto Rafael de la Hoz. Rafael de la Hoz. Arquitecto, sí. Pero mira, es curioso, me preguntas que de dónde sale, pues te voy a contar una historia curiosa. Mi bisabuelo, Mariano de la Hoz, él vivía en Calatayud, era notario y contrae matrimonio ya con una edad avanzada, y sobre todo en aquella época, estamos hablando en el siglo XIX, con 50 y tantos años. Y tiene 3 hijos varones, y cuando él fallece, poco antes de fallecer, llama a los 3 hijos y le dice a cada uno de ellos lo que tienen que estudiar, la carrera que tienen que estudiar de mayor. Entonces me dice a Mariano, tú ingeniero de caminos, Rafael arquitecto y Miguel, que era el más pequeño, pues haces derecho. Y los 3 hijos, bueno, pues le prometen a su padre que lo harán, y la promesa que ellos hacen a su padre en el lecho de muerte la cumplen los 3. O sea, que mi abuelo Rafael estudió arquitectura por ese motivo. O sea, que si mi bisabuelo, en vez de a mi abuelo decirle que era arquitectura, es ingeniero o otra carrera, médico, pues o posiblemente carrera, no estaríamos ahora mismo tú y yo aquí. Estaríamos hablando de esta historia y de todo es lo que implica. Curioso, fue una decisión de mi bisabuelo. De tu bisabuelo, fíjate. Que cuando estaba muriendo. O sea, y ellos cumplieron fielmente esa promesa, los 3 hijos hermanos. Cumplieron la promesa que le hicieron a su padre. Los 3 fueron, estudiaron las carreras que te dijo. Y otra curiosidad que también me gustaría comentar contigo es esa alta capacidad también, porque tenemos que hablar de ella. Es que muchas veces pensamos, entre comillas, ¿no? Esto tiene que ser fácil, esto tiene que ser sencillo, ¿no? Hay muchísimo trabajo detrás de cualquier edificio, pero con esta sensibilidad y con esta manera de entender los espacios y de crearlos, creo que ahí tiene que haber un poco también de altas capacidades. Bueno, si mi padre tenía lo que ahora se llama alta capacidad intelectual, ¿no? Evidentemente, mi abuelo Rafael de la Hoz Saldaña también lo tenía, Y bueno, en la familia pues la inteligencia se hereda, eso es así, ¿no? Y hay varias personas con altas capacidades intelectuales, o sea que
que bueno, en ese aspecto mi padre fue hijo único, o sea que desde que nació pues estaba determinado que iba a estudiar arquitectura, Sí. al ser el único varón. Y bueno, pues tuvo la suerte de tenerse, te digo, luego después una serie de apoyos y cosas en que desarrollar su carrera, ¿no? Creo que la figura de mi abuelo Pepe, mi abuelo materno, fue muy importante porque fue el encargo de esta obra, de su primera obra, pues de alguna manera lo respaldó, porque fue una obra institucional. Institucional, efectivamente. Entonces, contar con ese respaldo institucional y que cuando la Cámara de Comercio se inaugura, el entonces alcalde, Antonio Cruz Conde, pues también alaba la obra, pues eso le dio, se la dio a nivel de la ciudad y todo, pues un respaldo importante, porque esta obra al principio no todo el mundo la comprendía. Claro. Fue totalmente una cosa disruptiva. Claro, y algo rompedor para totalmente la época. Rompedor para el principio de los años 50, ¿no? Por supuesto. Pues yo me quedo aquí, si te parece, Matilde, que quiero ver los detalles de todo lo que tenemos aquí, y vamos a ir hacia otro edificio donde te espera mi compañera Andrea y donde creo que tienes que contar más detalles. Gracias. Gracias a ti. Hola, Andrea. Hola, de nuevo. Nos encontramos ya aquí en este último punto, en la Diputación de Córdoba, donde tu padre pasó aquí bastantes años, en ese puesto que tenía de arquitecto provincial de nuestra ciudad. Pero yo me he venido a esta parte del edificio porque es maravilloso, rodeado de árboles con una fuente, pero yo he visto bastante esto, me he enfocado bastante en este reloj que tenemos aquí en esta pared, porque es un reloj de sol. Es un reloj de sol, sí. Creado por tu padre también. Sí, como mi padre fue el arquitecto de la Diputación, como hemos comentado antes, desde que terminó la carrera y sacó la plaza, y sustituyendo al que había sido anteriormente, que era mi abuelo Rafael de la Saldaña, efectivamente. Entonces, él, una de las cosas que hizo fue la restauración de este edificio, que antiguamente era un convento, hospicio, para transformarlo en la sede en el Palacio de la Diputación. Y este reloj de sol fue lo calculó él, que venía, tuvo una época que venía todos los días a medir exactamente, a calcularlo, para calcular exactamente el reloj. O sea, mi padre en todas sus obras se involucraba, pero en esta especialmente. Yo creo que este edificio él lo tenía como un hijo suyo, ¿eh? El cariño, las horas que él puso en la obra de rehabilitación de este palacio, yo creo que en pocas obras también lo hizo, ¿no? Lo disfrutó, lo vivió. Sí. Pero era un arquitecto, no un arquitecto cualquiera, además de que hizo un edificio emblemático, él también le gustaba trabajar, no era de estas personas que hacía su trabajo porque tenía que hacerlo. Él era un apasionado de la arquitectura. Sí, como ya hemos comentado antes, era su vida, su pasión, su vocación, la arquitectura, ¿no? Y yo creo que eso se nota en su obra. O sea, la obra de una persona es el reflejo de su manera de ser, de su personalidad. De su personalidad. Y también de sus circunstancias, ¿no? Claro. Entonces, para mi padre la arquitectura realmente fue su vocación, ¿no? Pone toda su parte, ¿no? En crear, sobre todo, Totalmente. Restaurar este edificio. Sí, hay edificios como la Cámara de Comercio, que como fue el primer edificio, hemos comentado antes, es que él se involucró diseñando hasta el último detalle, ¿no? Pues este edificio pasó exactamente igual, ¿no? Hay otras obras, evidentemente, pues que eso no fue así, ¿no? Tuvo una producción muy amplia y no en todas se pudo involucrar de esa manera, ¿no? Pero en algunas, y especialmente en esta, sí lo fue. Tuvo era, el día que se quemó la iglesia. O sea, ahora, si queréis, vamos a verla. Vamos a ir a verla, ¿no? Ese día para mi padre, que había dejado de fumar hace muchos años, volvió a fumar. Fue para él, fue una cosa muy grande, un disgusto tremendo. Ese día mi padre yo lo vi, que se le caían las lágrimas, de ver cómo se estaba quemando aquello, cómo se estaba perdiendo todo esa obra, ese patrimonio, ese ¿no? patrimonio que se había recuperado, ¿no? La verdad que fue lamentable. Así es. Y si nos giramos para el otro lado, tenemos aquí una increíble puerta, una valla verde, que también la trajo tu padre a la Diputación.
Esta verja la trajo él del Palacio del Marqués de Guadalcázar. De Guadalcázar. Esta puerta y también la escalera de mármol que hay para subir a la primera planta. Sí. Él la recuperó, que el palacio estaba en ruinas, y bueno, eso hoy en día a lo mejor no se hubiera podido hacer, pero afortunadamente se hizo en esos años y se recuperó, o sea, porque si no se hubiera a lo mejor destruido, ¿no? Qué maravilla. Pues si te parece, vamos a seguir hablando de él en la Diputación, pero nos vamos a ir, como hemos comentado, a la iglesia para hablar de esa historia y de cuando fue quemada y todo lo que podemos encontrar allí, ¿vale? Vamos a ir caminando para allá y ahora lo vemos allí. Martina, hemos venido a la iglesia de la Merced. Qué preciosidad lo que tenemos justamente detrás. Cuéntame, a mí me gustaría que me dijeras cómo llevaba a cabo los proyectos tu padre, qué visión tenía, cómo lo hacía. Bueno, mi padre, para él siempre lo principal, se te digo, era la persona, el cliente, sí. O sea, te digo, la persona que iba a utilizar ese espacio. Él pensaba siempre exactamente en lo que era el espacio, la utilidad, la funcionalidad. Él tenía una frase que quizá un poco refleja de cómo él enfocaba la arquitectura, ¿no? Y decía que un buen arquitecto empezaba los proyectos por el interior y un mal arquitecto lo empezaba por la fachada. Eso refleja un poco su forma de ver la arquitectura. O sea, él siempre estaba al servicio de la persona. Él quería de esa manera un poco reflejar, ¿no?, que el que hace la fachada, quizá una fachada espectacular para lucirse, él no era nada vanidoso, entonces él daba, digamos, lo más importante, la importancia, digamos, a la funcionalidad, a la utilización del espacio por la persona, por el hombre, ¿no? Claro, la joya se encontraba dentro, ¿no? Él pensaba en el resto de personas, en esa sociedad. Exactamente. Su arquitectura era para la persona, exactamente, era la persona. Pues si te parece, vamos a ir ahora por fuera, vamos de dentro a fuera, como esa frase que decía tu padre, y vamos a conocer un poquito también la Diputación por fuera. Sí. Cuéntame, ¿qué me querías contar? Bueno, esta fue una restauración que se hizo, en la que, bueno, se recuperó todo el esplendor. Esta iglesia es una maravilla, ¿no? Y fue una pena cuando se quemaron, se prendieron fuego en el año, principio de 1978 creo que fue. Y bueno, todo lo que es el retablo se quemó y posteriormente, como estaban los planos hechos, pues mi padre tuvo digamos, mucho interés. Eduardo Corona fue una de las personas que participó de una forma muy importante en esta restauración, y se recuperó y se hizo este retablo nuevo, que es espectacular. Vamos, en esos planos pudieron lograr hacer este resultado otra vez. Mi padre, era una obra que él había vivido con tantísimo cariño, que le había dedicado tanto tiempo, que esa noche donde se quemó esto, mi padre, que hacía años que había dejado de fumar, pues volvió a fumar. Fue una cosa que volvió a fumar y bueno. Pero gracias a tener esos planos también y de poner esa parte de ese ímpetu. Sí, no, y luego el empeño en recuperarlo, que fue muy importante. Yo creo que esto es una joya para Córdoba, ¿no? Impresionante. Pues si te parece, vamos fuera y vamos a ver también un poquito cómo es por fuera todo este edificio, estas instalaciones, ¿vale? La fachada. Bueno, hemos salido fuera para observar esta maravillosa fachada que tenemos en la Diputación de Córdoba, porque también iba a ser de otra forma, colaboró tu padre. Cuéntame. Sí, bueno, esta fachada que antiguamente estaba pintada en blanco. ¿En blanco entera? Enterada, sí. Bueno, esto ahora mismo está hecho en estuco, con un trampantojo imitando mármol veteado en distintos tonos. Y esto fue una idea de mi padre y de Miguel del Moral. En ese momento se hizo. Muchas personas, como siempre pasa en todas las obras, que de alguna manera haces una innovación, pues tuvo sus personas detractores y las que les gustó, ¿no?
Pero bueno, creo que es Le dio ese toque diferente. Le dio pero... exactamente ese toque, esa personalidad que esa tiene. personalidad que él tenía. Exactamente. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con todo este recorrido, gracias por haber contado con nosotros también para hablar y conocer un poquito más de tu padre y por acercarnos también un poquito a él y conocer toda esa trayectoria que ha tenido en el mundo de la arquitectura y que a pesar de ser también un poquito modernista, mantuvo esa tradición en Córdoba y a día de hoy ha dejado un legado grandísimo en nuestra ciudad. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por todo. Ha sido un placer. Nos vemos.